La Biblia es más que un libro, es la palabra viva de Dios. Cada versículo, cada capítulo, cada libro tiene un propósito divino que nos guía, nos instruye y nos conforta en momentos de necesidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para cumplir las profecías y darnos el camino hacia la vida eterna. Su sacrificio en la cruz es el acto de amor más grande jamás conocido, y a través de su resurrección venció a la muerte y nos dio la esperanza de una vida nueva. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos uno de los versículos más poderosos y conocidos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encapsula el mensaje central del cristianismo: el amor incondicional de Dios por la humanidad y su deseo de salvación para todos. No hay palabras más reconfortantes que saber que Dios nos ama tanto, que envió a su único Hijo para morir por nosotros. Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En estos tiempos de incertidumbre y tribulación, estas palabras resuenan profundamente en nuestros corazones. Jesús nos invita a encontrar descanso y paz en Él, a dejar nuestras cargas a sus pies y confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. No importa cuán pesada sea la carga que llevemos, Jesús está dispuesto a llevarla por nosotros. La fe es fundamental en nuestra relación con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos por fe y no por vista. Aunque no podemos ver a Dios físicamente, su presencia se manifiesta en nuestras vidas de maneras innumerables. La fe nos permite confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir cada una de ellas. En el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Salmos, capítulo 23, un salmo de David que ha traído consuelo a millones a lo largo de los siglos. Este salmo comienza diciendo: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». La imagen de Dios como un pastor amoroso que cuida de su rebaño es una de las representaciones más tiernas y reconfortantes de la relación entre Dios y sus hijos. Nos asegura que, bajo su cuidado, no nos faltará nada y que incluso en el valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. La oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios. Jesús nos enseñó a orar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, con la oración conocida como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración es un modelo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios, con reverencia, humildad y confianza en su provisión y perdón. La oración no es simplemente pedir cosas, es una conversación continua con nuestro Padre Celestial, una oportunidad para agradecerle, alabarle y buscar su dirección. La Biblia también nos enseña sobre la importancia del amor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, el apóstol Pablo describe el amor como paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso ni orgulloso. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta descripción del amor es un reflejo del carácter de Dios y cómo debemos amar a los demás. Jesús resumió los mandamientos en dos: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es el cumplimiento de la ley y la esencia del cristianismo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 31, Jesús dice: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos».
Este mandamiento nos desafía a extender nuestro amor más allá de nuestras familias y amigos, incluso a aquellos que nos han herido o que consideramos enemigos. El verdadero amor cristiano es incondicional y abarca a todos. Es un amor que refleja el amor de Dios, que es perfecto y sin límites. Jesús, en su Sermón del Monte, nos enseñó sobre la bendición de los que tienen hambre y sed de justicia, diciendo en Mateo, capítulo 5, versículo 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta promesa nos asegura que, si buscamos la justicia de Dios, si anhelamos vivir una vida recta y justa, seremos satisfechos. Dios nos colmará de su justicia, y nuestra hambre y sed espiritual serán saciadas en Él. La vida cristiana no está exenta de pruebas y dificultades. Jesús mismo nos advirtió en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras nos dan esperanza y fortaleza. Aunque enfrentemos desafíos, podemos tener la seguridad de que Jesucristo ya ha vencido al mundo y a través de Él, nosotros también somos vencedores. Nada puede separarnos del amor de Dios, como afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es esencial que como creyentes leamos y meditemos en la palabra de Dios diariamente. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos exhorta: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La Biblia es nuestra guía para vivir una vida plena y bendecida. Al meditar en ella, encontramos sabiduría, dirección y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Gran Comisión es un mandato directo de Jesús a todos sus seguidores. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús dijo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta es nuestra misión como cristianos: compartir el Evangelio, hacer discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos ha enseñado. No estamos solos en esta tarea, porque Jesús prometió estar con nosotros siempre. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, vemos un ejemplo de la comunidad cristiana primitiva: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Esta es una imagen de cómo debe ser la iglesia hoy en día: unida en doctrina, en comunión, en la celebración de la Cena del Señor y en la oración constante. La unidad en la iglesia es fundamental para el crecimiento espiritual y para el testimonio al mundo de que somos discípulos de Cristo. A través de toda la Biblia vemos la fidelidad de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 leemos: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». La fidelidad de Dios es inquebrantable. Sus misericordias son nuevas cada día, y podemos confiar en que Él siempre cumplirá sus promesas. No importa lo que enfrentemos, Dios es fiel y está con nosotros en cada paso del camino. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesús nos enseña sobre la generosidad. «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando,
darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La generosidad es un reflejo del corazón de Dios. Cuando damos con amor y desinterés, Dios nos bendice de maneras que van más allá de lo material. La generosidad abre puertas de bendición y nos permite ser instrumentos de la gracia y amor de Dios hacia los demás. En conclusión, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y guía. Jesucristo es el centro de nuestra fe, el camino, la verdad y la vida. A través de su sacrificio en la cruz, hemos sido reconciliados con Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna. Nuestro llamado como cristianos es vivir en obediencia a la palabra de Dios, amar a nuestro prójimo, compartir el Evangelio y ser luz en medio de la oscuridad. Que cada día busquemos más de Dios, meditemos en su palabra y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y transforme. Recordemos siempre que Dios es fiel, su amor es eterno y sus promesas son verdaderas. Además de su amor y misericordia, Dios también es un Dios de justicia. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nos dice claramente lo que Dios requiere de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo resume tres aspectos esenciales de la vida cristiana: actuar con justicia, mostrar misericordia y caminar humildemente con Dios. La justicia de Dios no es punitiva, sino restauradora. Nos llama a ser agentes de justicia en el mundo, defendiendo a los oprimidos, hablando por los que no tienen voz y asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el carácter de Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es aprender a perdonar. Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no solo libera a la persona que ha cometido la ofensa, sino que también libera al ofendido del peso del rencor y la amargura. La capacidad de perdonar es un reflejo directo de nuestra comprensión del perdón que hemos recibido de Dios. A través de Jesucristo, hemos sido perdonados de todas nuestras transgresiones y estamos llamados a extender esa misma gracia a los demás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, encontramos la parábola del Hijo Pródigo, una de las historias más conmovedoras de la gracia y el perdón de Dios. En esta parábola, un joven se aparta de su padre, vive una vida de desenfreno y eventualmente se encuentra en la miseria. Al darse cuenta de su error, decide regresar a su padre, esperando ser recibido como un siervo. Sin embargo, el padre lo ve desde lejos y corre hacia él, abrazándolo y dándole la bienvenida como a un hijo. Esta parábola ilustra el amor incondicional de Dios hacia nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. El amor de Dios también se manifiesta en su provisión y cuidado por nuestras necesidades. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 26, Jesús nos recuerda: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este versículo nos invita a confiar plenamente en la provisión de Dios. No necesitamos preocuparnos por nuestras necesidades diarias, porque Dios, que cuida de las aves del cielo, ciertamente cuidará de nosotros, sus hijos amados. Nuestro papel es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. La enseñanza de Jesucristo sobre la humildad es crucial para nuestro crecimiento espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser
pobre en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad constante de Dios. Es entender que, sin Dios, nada somos y nada podemos hacer. Esta humildad nos permite depender completamente de la gracia de Dios y vivir una vida que le agrada. La santidad es otro aspecto fundamental de la vida cristiana. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, se nos exhorta: «Sed santos, porque yo soy santo». La santidad no es una opción, es un llamado para todos los que siguen a Cristo. No se trata de una perfección inalcanzable, sino de una vida separada para Dios, viviendo de acuerdo con sus mandamientos y reflejando su carácter en todo lo que hacemos. La santidad se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Es un proceso continuo de transformación, donde, a través del poder del Espíritu Santo, somos conformados a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo es el consolador y guía que Jesús prometió enviar a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo habita en cada creyente, capacitándonos para vivir una vida santa, guiándonos en la verdad y fortaleciendo nuestra fe. Es a través del Espíritu Santo que podemos entender las Escrituras, orar con eficacia y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. La esperanza es un tema recurrente en la Biblia y una ancla para nuestra alma. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19, leemos: «La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo». Esta esperanza se centra en Jesucristo, quien ha entrado en el cielo en nuestro favor, asegurando nuestra redención y garantizando nuestra herencia eterna. La esperanza en Cristo nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que nuestras circunstancias presentes son temporales y que, en Cristo, tenemos una eternidad de paz y gozo asegurada. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos aconseja: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Estos versículos nos enseñan la importancia de confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias habilidades o entendimiento. Al reconocer a Dios en todos nuestros caminos, estamos poniendo nuestra vida bajo su guía y dirección, asegurando que Él nos conduzca por el camino correcto. La confianza en Dios nos libera de la ansiedad y el temor y nos permite vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gratitud es una actitud esencial para el creyente. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos permite ver la mano de Dios en cada circunstancia de nuestra vida, ya sea buena o difícil. Al ser agradecidos, reconocemos la bondad y fidelidad de Dios y abrimos nuestro corazón a recibir más de sus bendiciones. Finalmente, el amor a la palabra de Dios es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios nos guía, nos instruye y nos protege de caer en el error. Al leer y meditar en la Biblia, estamos plantando semillas de verdad en nuestro corazón que darán fruto a su debido tiempo. Es a través de la palabra de Dios que conocemos más a nuestro Creador, comprendemos su voluntad y encontramos dirección para cada aspecto de nuestra vida. La lectura de la Biblia no es solo un ejercicio intelectual, es un encuentro con el Dios vivo.
Cada vez que abrimos las Escrituras, tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición especial para aquellos que se sumergen en la palabra de Dios, escuchan sus enseñanzas y las ponen en práctica. La obediencia a la palabra de Dios es clave para una vida bendecida. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No basta con escuchar o leer la Biblia, debemos vivirla. La obediencia a Dios demuestra nuestro amor y devoción a Él y abre las puertas de su bendición en nuestras vidas. Cada mandamiento de Dios está diseñado para nuestro bien y al obedecerlo, experimentamos la vida abundante que Jesús prometió. En nuestra caminata con Cristo, la paciencia es una virtud indispensable. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son castigos de Dios, sino oportunidades para crecer en paciencia y carácter. A través de las dificultades, nuestra fe se fortalece y nos volvemos más dependientes de Dios. Por último, recordemos que somos llamados a ser luz en el mundo. Jesús nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Como seguidores de Cristo, debemos reflejar su luz en todo lo que hacemos, siendo ejemplos de amor, justicia y verdad. Nuestro testimonio tiene el poder de impactar vidas y llevar a otros al conocimiento de Jesús. No debemos esconder nuestra fe, sino compartirla con valentía y compasión, sabiendo que a través de nosotros, Dios puede obrar milagros en la vida de otros. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios, amar más profundamente a los demás y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Que busquemos siempre primero el reino de Dios, confiemos en su provisión y sigamos el ejemplo de Jesucristo en todo lo que hacemos. En este camino no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y fortalece, y la promesa de la presencia constante de Dios nos da la paz y la confianza para enfrentar cualquier desafío. Recordemos siempre que somos hijos de Dios, amados y valiosos, y que tenemos un propósito eterno en Él.